tenemos vida en abundancia, que tenemos paz, la gracia, la misericordia de nuestro Dios está en nosotros y con nosotros. Dígale a la persona que está al lado suyo, Dios está contigo, en ti y sobre ti. Yes. Estamos viendo el tema acerca de la iglesia y hoy vamos a ver la parte número 3 y le pusimos el nombre, se llama La Iglesia y la Cruz, ¿verdad? Ah, yo creo que estaba viendo las noticias no hace mucho, si tú observas las noticias, y estaban diciendo de que tú sabías que la gente quiere perseverar, no, no, ah, pre- pre- preservar, ¿verdad? Preservar la vida. Y hay gente que es adinerada y ellos mismos desde 1952 empezaron a hacer algo que se llama, donde ponen en ciertos cápsulas de tiempo que le llaman, pero no son de tiempo, lo meten en unos químicos, el cuerpo del individuo, y tienen almacenes de eso, tienen bodegas con eso, con un líquido que le ponen al cuerpo para que el cuerpo dure por años y años y años. Empezaron a hacer eso en el 1952 y lo empezaron a hacer aquí en Estados Unidos. Y el primero que se hizo eso, que dejó que su cuerpo fue, ¿cómo? No, 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 fue un señor americano, ¿verdad? Y desde ahí hay 166 personas guardadas en esos lugares y tienen muchos pets, muchos mascotas. Obviamente tú sabes que quienes están haciendo eso son personas adineradas que pueden, pero todo lo hacen porque quieren preservar qué cosa, la vida, ¿verdad? Obviamente, este tema de acerca de cómo la gente no quiere morir está desde el principio. Y la gente busca formas y maneras, ¿verdad? La línea de productos en cuanto a la belleza para verte, lucirte mejor, o la cosmetología, o verdad, la cirugía, son prácticamente en muchos países, ¿verdad? En este país es algo grande, en los países Colombia, ¿verdad? Es otro país, en otros países, en Corea y todos esos lugares, la gente puede entrar por un lugar de estos que hacen cirugía, puedes entrar, hágame la nariz, hágame esto, hágame lo otro, por favor, y salen de ahí tranquilamente, ¿verdad? Sin muchas cosas. Y todos ellos tienen una manera de ver las cosas, de qué es lo que le gustaría a ella, pero todo es para la mejoría, todo es para preservación, todo es para no perecer, todo es para no verme con muchas arruguitas, no verme más mayor de lo que yo soy, ¿verdad? Tú sabes todas las cosas que la gente se echa, ¿verdad? Se ponen líquidos en el cuerpo, en la cara, ¿verdad? Botox, ¿verdad? Colágeno para verse chulo, ¿verdad? Para que no se vean arruguitas, para que no se vea la piel caída. Y todo esto se hace prácticamente porque la gente en realidad quiere preservarse lo mejor que pueda. Está bien, está malo, eso es cada quien, ¿verdad? Cada persona sabe. Pero obviamente te das cuenta que después de la caída del hombre, obviamente la gente quedó con temores. Y de eso se trata la vida. La vida, la gente vive con muchos temores, temores y temores. Estamos estudiando lo que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 16, vemos lo que Jesús le pregunta. En el versículo 15, vamos a empezar esta vez. Vemos lo que Jesús le pregunta a los discípulos y le dice, y les dijo, vosotros quiénes decís que soy yo. Versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie ha respondido como él responde en este momento, ¿verdad? Él obviamente tuvo la revelación, tuvo conocimiento, revelación dado de Dios en un momento determinado para poder contestar. Jesús entonces le respondió, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. No nos vamos a detener a explicar esto porque lo hemos hecho antes, ¿verdad? Versículo 18 dice, y yo también te digo, ¿verdad? Le está hablando a Pedro,
tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Obviamente, ¿verdad? Hay un malentendido pensando que es sobre el fundamento de la iglesia va a estar establecido sobre una persona humana. Dios no trabaja de esa manera, ¿verdad? Dios no va a establecer su iglesia, algo totalmente espiritual, ¿verdad? Que es para la humanidad, es para salvación, y todo lo que tiene con ella no lo va a dejar sobre la vida de Pedro. Obviamente, ¿verdad? Está diciendo claramente que es él. Dice, Jesús dice aquí, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa revelación, ¿verdad? De que Él es el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que edifica la iglesia? Jesús. Y una de las cosas que dice es, y las puertas del Hades no van a poder sobrepasar, no van a poder prevalecer, no van a poder corromper, no van a poder detener a quién, a la iglesia. Ok, hablando de esto, ¿verdad? Está en realidad la iglesia entendiendo esto. Es muy difícil, ¿verdad? De que muchas veces la gente, sin poner la mirada en la palabra de Dios, pueda vivir bajo esta revelación. La gente vive con muchos miedos, con muchos temores, el no saber lo que está haciendo. Igual prácticamente que las personas que no conocen al Señor. Obviamente muchos no entienden el poder que tiene la cruz, ¿verdad? Muchos dicen, ¿verdad? Dice la escritura de que vamos a 1 Corintios, me parece que es, sí, 1 Corintios, versículo 1, ¿verdad? Muchos consideran que entienden lo que es la cruz, lo que es el sacrificio del Señor. Y el Señor le dijo a la iglesia, ¿verdad? Prácticamente le dijo, tú sabes que las puertas del infierno no te van a poder parar, no te van a poder detener. Obviamente, cuando vemos verdaderamente, entiende toda la gente, entiende lo que dice ese versículo. No, entienden el plan de redención del Señor. Saben algunas cosas, pero no todo. Saben, entienden lo que hizo la cruz de Dios, no lo entienden, ¿verdad? Saben algunas cosas y saben de que era vital que Dios hiciera esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para mi salvación. Pero verdaderamente el poder que tiene la cruz del Señor, verdaderamente lo sabemos, muchas veces no, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Porque la gente vive con temores, y el número uno temor que tiene la gente, ¿cuál es en realidad? El morir. ¿Por qué tú crees que la gente no se sube a un avión? ¿Por qué tú crees que la gente muchas veces no se sube ni siquiera a la montaña rusa? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tú crees que la gente muchas veces no hace cosas que simplemente, hay gente que no se quiere dar ni siquiera una operación en su cuerpo porque tienen temor a que, sabiendo que la necesitan y tal vez no tienen la fe para alcanzar sanidad? ¿Por qué? Porque tienen temor ¿a qué? A morir. Y eso es lo que ha dominado prácticamente la humanidad todo el tiempo. Veamos qué dice la escritura. Dice, hay quienes, ¿verdad? Te lo busqué en la tierra ahí porque se entiende mejor. Dice, hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, ¿verdad? Dice, pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, esto a nosotros, ¿verdad? Dice, es decir, para nosotros, el mensaje, ¿qué mensaje? El mensaje de la cruz, ¿verdad? Está hablando del mensaje de la cruz, del evangelio de Cristo. Dice, el mensaje de la cruz tiene el poder de Dios. ¿Ves que dice tiene? Que está hablando, no está hablando de un pasado, aunque esto sucedió hace 2000 años más o menos. No está hablando de un pasado y no está hablando de un futuro. Está hablando de un ¿qué? Presente. Cuando te dice que tiene el poder de Dios, ¿será que tiene el poder para salvarte? ¿Será que tiene el poder para renovarte? ¿Será que tiene el poder para restaurarte? ¿Verdad? Todas estas cosas, claro que sí. Y aquí es donde tú ves que la gente piensa que entiende todo el significado de la cruz, mas sin embargo no es de esa manera. Veamos lo que pasó, ¿verdad? Es bien obvio que Dios tiene un plan para su iglesia, ¿verdad? Mas sin embargo la iglesia ignora cosas que son tan principales, ¿verdad? Tú ves que la gente anda un crucifijo muchas veces, ¿verdad? Y te dicen, no, yo tengo que tenerlo puesto porque mi mamá me dijo que yo tenía que tener mis crucifijos, ¿verdad? Tienen crucifijos aquí, tienen crucifijos aquí.
Pero si le vas a preguntar a esa persona, pero ¿qué significado en verdaderamente tiene ese crucifijo o esa cruz verdaderamente para ti en la vida? No te saben explicar, ¿verdad? Eso es obvio que se necesita que nosotros podamos entender. Ahora bien, estaba toda la humanidad, ¿verdad? Bien antes de que viniera la cruz de Cristo. Obviamente que no, y esa es la misma razón por la cual el Señor tuvo que venir aquí hasta a la tierra, ¿verdad? Obviamente nosotros vamos a ver, porque dice la Escritura claramente que nosotros tenemos que saber qué es lo que el Señor dice al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuál es el poder de esta cruz que nosotros hablamos, mencionamos, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Ando buscando mis notitas. No está aquí. Anyway, dice, ¿estaba toda la humanidad en algún momento correcta? Yo creo que sí, ¿verdad? Cuando Dios creó en el Adán del Edén, creó y puso al hombre, te das cuenta que no todo estaba torcido. ¿Había temor? No había temor. Mientras el hombre estaba caminando en la tierra, que era Adán y que era Eva, ¿verdad? Dios le había dado totalmente dominio de todo. ¿Habría paz? Yo creo que sí. ¿Habría gozo? Yo creo que sí. ¿Habría esperanza? Yo creo que sí. Había todo lo que la necesidad tenía. Lo que la gente está buscando, metiéndose en una cápsula de tiempo. ¿Sí me entiende? Lo que la gente está buscando muchas veces de querer saber del futuro y de querer saber qué es lo que va a pasar en su vida. Obviamente estaban totalmente bien. Estos hombres estaban bien. Le estoy hablando de Adán y de Eva. ¿Había enfermedad? No había enfermedad. ¿Había aflicción? No había aflicción. ¿Había confusión? No había confusión. Ellos se levantaban todos los días con la bendición de Dios, con la unción de Dios, en medio de la comunión que tenían con el Señor. Y esto era lo que ellos conocían. Ellos no conocían nada más. Obviamente te das cuenta que de repente, ¿verdad? Esto tenía una sentencia prácticamente, o una condición, el de ellos vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, cuando tú hagas eso, ese día tú vas a perecer. Y es obvio que ese día llegó, y tú y yo lo sabemos que llegó, ¿verdad? Entonces te das cuenta que el Señor hace todo, pero lo hace todo bueno, ¿verdad? En Génesis te dice, ¿verdad? Cuando creó esto, vamos allá por favor, Génesis capítulo 1, versículo 10, empezamos por ahí. Está todo bien, dice, y llamó Dios a lo seco, tierra, y a la reunión de las aguas, mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Ok, está bien, leámoslo, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba buena, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, según su semilla que esté en él sobre la tierra, y así fue. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Todo lo que el Señor había hecho era bueno, tenía la bendición de Dios. Mira lo que dice el versículo 25 del capítulo 1 también. Dice, e hizo Dios animales en la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántos buenos vamos leyendo ya? 3, versículo 26, mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. De repente Dios dice, ¿verdad? Ok, está toda esta creación, ahora hagamos a un hombre. Y lo hace, y lo decide hacerlo de acuerdo a qué, a su imagen y su semejanza. Mira lo que dice el versículo 31. Dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era como era bueno. ¿Dónde cayó el error, verdad? ¿Dónde fue que sucedió todo esto que de repente cayó sobre la humanidad? Temor, ¿verdad? Obviamente el hombre, mientras estaba viviendo en la tierra, bajo la bendición del Señor, bajo la unción de Dios, tiene todo lo que necesita, tiene paz en su corazón, no tiene desconfianza, ¿verdad? Él no tiene nada. ¿Cómo se sentiría vivir en un lugar así?
donde tú puedas dormir, dejar las puertas abiertas y no hay ningún problema, ¿verdad? Al contrario, la gente tiene una chapa, tiene otra chapa, tiene tres chapas, ¿verdad? Y aún así se acuestan a dormir, todavía no están seguras, entonces cerraron la chapa. ¿Qué cosa más horrible, ¿verdad? Obviamente te das cuenta, hay demasiada confusión y muchas cosas en la vida, pero Dios no lo hizo así. Dios se aseguró que todo fuera como bueno. Obviamente ellos tienen una condición y la condición es: tú no puedes comer de un árbol. Y le dice por qué razón. El enemigo viene y lo engaña y ellos caen en el error. Tú sabes cómo sucede en la escritura, ¿verdad? Caen en el error y ahora por el pecado de Adán y de Eva, toda la tierra, no solamente ellos, los animales, las plantas, la tierra, todo cae bajo ¿qué? Bajo maldición. Eso quiere decir que no hay nada que no tenga maldición en sí, ¿verdad? Todo tiene su propio castigo, todo tiene su propia manera. Obviamente tú te das cuenta de que está bajo maldición, y por estar en maldición, ahora los hijos de Adán y de Eva, ¿cómo van a nacer? En maldición, ¿verdad? Ahora cómo va a estar todo el cuerpo de ellos, cómo va a estar constantemente todas las cosas. Ahora está todo bajo maldición. Si había paz, ahora ¿qué hay? Confusión. Si había gozo, ¿qué puede haber ahora? Tristeza. Si había amor, ¿qué era lo que hay ahora? Odio, ¿verdad? Si había fe, ¿qué es lo que hay ahora? Temor, ¿verdad? Incertidumbre, duda, todas esas cosas. Y esta es la humanidad en la que nosotros vivimos. Pero, ¿verdad? Dios tenía un plan. Imagínate cómo se sentiría Adán. Estuvo reinando y viviendo todo, ¿verdad? En la misma gloria de Dios, en la misma unción de Dios, en el mismo poder de Dios todos los días de su vida. Él tiene que saber que algo grande ha pasado, porque ya no es lo mismo, ya no tiene la comunión con Dios, ¿verdad? Él tiene que saber que todo está cambiando. Obviamente no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Y cuando le dijo: si tú comieres de este árbol tú vas a morir, obviamente no se murió físicamente, pero estaba hablando de ¿qué? De una muerte ¿qué? Espiritual. Obviamente en ese momento que ellos tomaron la decisión de hacer lo incorrecto y todo cayó bajo maldición, obviamente ellos mismos están bajo maldición. El poder de Dios ya no está en ellos, la vida de Dios ya no está en ellos. Ahora su Dios se llama ¿cómo? Satanás. Ahora Satanás tiene control del hombre y de la mujer porque ellos se lo permitieron. Su espíritu está muerto para con Dios, lo que sucedió desde ahí en adelante, ¿verdad? Está muerto para con Dios constantemente, no puede agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede, su naturaleza está totalmente maldita. Obviamente cuando nosotros empezamos a ver todo eso, no nos damos cuenta qué fue lo que Adán hizo. Adán mismo quizás no se imaginó la magnitud del problema espiritual tan grande que él había creado. Pero él no está pensando él no está pensando en lo que viene más adelante, los miles y miles de personas. Él está viviendo su vida y es obvio que ahora empieza a tener dolores en su cuerpo. Es obvio que ahora el Señor dice: tú sabes qué, esto es lo que te va a suceder a ti constantemente. Dios, ahora que él está maldito, empieza a maldecir él mismo. ¿A quién? ¿A quién? Empieza a maldecir aún hasta los animales. ¿No es verdad? ¿Qué fue lo que le dijeron a la serpiente? Maldita vas a ser. Obviamente tú te das cuenta que todo quedó en maldición. Ahora, por esta causa vas a tener que trabajar todos los días. Y la gente piensa que el trabajo es una maldición, y no lo es, porque tenían a Adán trabajando aún antes, ¿verdad? Lo tenían cuidando el Edén, lo tenían nombrando animales, nombrando plantas, ¿verdad? Él trabajaba ya de todas maneras constantemente. Obviamente dice a la mujer, ¿qué fue lo que le dijo? Con dolores de parto vas a ¿qué? Con dolores vas a dar a luz, ¿verdad? Obviamente tú te das cuenta que el mundo completo, la humanidad completo, las hojas, la tierra, la arena, el agua, todo quedó como maldito.
So, Dios tiene un plan, ¿verdad? A pesar de que maldice ¿cómo se llama? A la tierra, ¿verdad? Él tiene un plan y es un misterio que la iglesia no entiende muchas veces, ¿verdad? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, y te doy una versión más fácil de entender. Dice, ¿verdad? Nosotros no entendemos esto muchas veces y la gente no sabía que Dios tenía un plan. Dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan. Léalo conmigo. Su plan que estaba escondido. Ok, so Dios tiene un plan, ¿verdad? El diablo no sabe que tiene un plan, Dios, ¿verdad? Obviamente, si tú te das cuenta, después de que maldice todo, le da una sentencia al diablo. ¿Por qué? Porque él tenía un plan. ¿Y ese plan era para quién? ¿Quién? Para la iglesia, que al final, ¿verdad? Pudiera hacer qué cosa. Dice, aunque él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que conservara el mundo. So, Dios hace un plan antes de establecer el mundo, de hacer el mundo, porque sabía que todo esto iba a suceder. Ahora bien, cuando le dice maldito, maldita es la tierra, maldito esto y lo otro, le da una sentencia también en Génesis capítulo 3, versículo 15, a la mujer, y mira lo que le dice. Dice, y pondré enemistad entre quién, entre la mujer, entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Ok, so obviamente Dios le está diciendo, yo voy a traer un juicio por esto que sucedió, ¿verdad? Y le está hablando de una simiente. ¿Quién es esa simiente? Prácticamente es Cristo Jesús, ¿verdad? So dice, yo te voy a poner enemistad, ¿verdad? Entre ti y la mujer. Le está hablando a la serpiente y le dice, y entre tu simiente y la simiente tuya, ¿verdad? Y dice, esta te herirá en la cabeza. O sea, te herirá quiere decir te va a dejar aplastado, ¿verdad? No vas a tener más, dice, y tú, dice en otras versiones, vas a tratar de herir, de morder su carcañal. Constantemente vas a querer estar atacando, dice, pero esta simiente va a venir y te va a ¿qué? A herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? So, obviamente tú te das cuenta que este es el plan que Dios tenía, pero ahora ¿cómo esto iba a suceder? Si la arena, si el polvo, si la tierra, si el agua, todo quedó maldito, ¿cómo puede suceder esto? ¿Será que Dios puede volver y hacer otro Adán? Otro muñeco con el polvo de la tierra? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque está todo ¿qué? Bajo maldición. So, obviamente Dios tiene que buscar una manera para que ahora venga un individuo a vivir en la tierra que va a hacer exactamente lo que el Señor le dijo al diablo, ¿verdad? En forma de serpiente en Génesis 3:15. Y cuando él hace eso, obviamente, ¿cómo puede hacer esto? No puede hacer otro hombre. No pueden hacer otra persona humanamente, ¿verdad? Con una simiente humana, ¿entiendes lo que te estoy diciendo, verdad? Con una simiente humana, porque ya toda la humanidad está como maldita. So, obviamente Dios no puede entrar legalmente de esa manera a atacar a Satanás, ¿verdad? No puede traer su plan de redención de esta manera. So, ¿cómo Dios tiene que hacerlo? Dios tiene que encontrarse alguien que pueda venir a la tierra, no con sangre humana, por decirte así, o de descendencia humana, ¿verdad? Y tiene que ser una persona libre de pecado para poder entonces poderse parar contra Satanás, no pecar en toda su vida, ¿verdad? Para poderse entonces ahora cuadrarse con Satanás y llevar el plan de redención que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. So, Dios pasan miles y miles de años y Dios entonces se encuentra a una muchachita, una virgen, dice la escritura, y va y se presenta a través del ángel delante de la muchacha y le dice, ¿verdad? Salve muy favorecida, ¿verdad? Ella se asusta de la clase de saludo que tienen para con ella y el Señor por medio del ángel le presenta un plan. Su plan fue decirle, tú eres muy favorecida.
el Señor es contigo. Tú eres bendita entre todas mujeres. Esta muchachita está, ¿qué es todo esto que yo estoy oyendo? Nunca he oído una cosa de esta. Y empieza a presentarle un plan donde le ofrece si ella desea algo. Obviamente Dios sabe su condición, Dios conoce su manera, Dios conoce su corazón. Y esta jovencita lo que finalmente dice es, hágase en mí tu voluntad. Y entonces, ¿verdad? Ahí es donde tú ves que dice la Escritura, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se posa sobre de ella, ¿verdad? Algo tuvo que haber hecho, ¿verdad? Y el verbo, ¿verdad? Que habla en el libro de Juan, capítulo 1, ¿verdad? El verbo, Dios mismo, se hizo carne en ella. So, obviamente fue algo espiritual. Fue algo espiritual, fue algo sobrenatural, fue algo sobrenatural, fue algo divino. Totalmente tenía que ser así, ¿verdad? Cuando tú miras entonces en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, si lo puedes poner, por favor, te lo agradezco. Dice, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿qué cosa? Vimos su gloria. So aquí está, ¿verdad? So él viene a la tierra y viene y se posa en ella, inmediatamente algo sucedió. No es engendrado de carne ni de sangre, es engendrado del Espíritu Santo. Es el verbo que está en el cielo, ahora empieza a habitar en el cuerpo de una mujer. So ahora empieza Dios su plan, ¿verdad? Y es un plan de redención perfecto, porque la Escritura dice que si Satanás hubiera sabido ese misterio que Dios tenía, jamás ni nunca hubieran ni siquiera matado a Jesús, ¿verdad? So obviamente te das cuenta que Dios tiene un plan y tiene su plan perfecto, y el plan perfecto de él empieza a trabajar sin que el diablo sepa qué es lo que está sucediendo. No puede parar porque hubo una persona que tuvo fe para decir, hágase en mí como tú quieras. A esta persona le dicen, su nombre será Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Su nombre será como, llamado como, se ha llamado Jesús, ¿verdad? Y empieza a decirle que Jesús va a ser en la tierra, y tú y yo conocemos el resto de la historia de ahí. Ahora bien, Jesús está en la tierra, vive como vive Adán antes de la maldición, ha probado y ha enseñado que se puede vivir sin pecar. Él no tiene la naturaleza humana, él tiene la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y él está probando que sí se puede vivir exactamente como vivió Adán en un mundo lleno de maldición, corrupto ya. So, cuando la gente dice, tú sabes qué, pero yo no puedo parar de pecar, está diciendo una mentira muy grande, ¿verdad? Mejor deberían decir, yo no quiero parar de pecar, que es muy diferente, ¿verdad? Yo quiero seguir haciendo eso. So, Jesús prueba de que sí se puede lograr esto, y él lo hace alrededor de todo esto. De repente Jesús hace, a través del plan de Dios, algo que nadie se está pensando que él va a hacer. Y entonces te lo dice, ¿verdad? En el libro de Filipenses, capítulo 2, míralo como lo dice en el versículo 8. Dice, y estando ¿quién? Jesús, ¿verdad? En la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Espérate, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir qué clase de muerte. Vamos a ver qué dice en realidad. So, Jesús prueba de que no se tiene que pecar. Ha pasado todas las dice de que fue, ¿cómo dice el escrito? Que fue tentado en todas las cosas y no pecó. So, él ha probado de que sí se puede, ¿verdad? Y obviamente dice, estando en la condición de hombre, él se humilla, ahora se hace obediente hasta la muerte a su padre, ¿verdad? Y dice, se hace obediente hasta la muerte. Eso quiere decir de que él tiene que tomar una naturaleza. ¿Qué naturaleza tiene que tomar? Él tiene su condición humana, porque te lo está diciendo, su condición humana, ¿verdad? Pero no tiene la naturaleza que puede ocurrir en muerte. ¿De cuál naturaleza está hablando? La naturaleza del diablo,
¿verdad? Obviamente, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte que tenía que ser representada y mirada por todos por medio de la cruz. Nosotros empezamos leyendo cuando en 1 Corintios te dice, la gente no entiende la cruz, para ellos es una locura, ¿verdad? Porque se están perdiendo constantemente, no tienen la revelación de verdaderamente qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario y cuál es el significado de eso, ¿verdad? Ahora bien, dice, para nosotros que somos creyentes, para nosotros no es una locura, es el poder de ¿quién? De Dios. Obviamente, ¿verdad? Él tiene que venir, y ahora estando en esta condición, Él tiene que coger prácticamente muerte. Si tú te recuerdas cómo fue que Él cogió la muerte, Él tuvo que aceptarla por fe, ¿verdad? Vino el pecado de la humanidad sobre su vida y Él tuvo que aceptarla para poder hacer el sacrificio propicio. Pero antes de esto, mira lo que dice también que sucedió. Vamos a Hebreos capítulo 2. Mira lo que dice. ¿Por qué Jesús decide hacer esto? ¿Por qué viene a la tierra, hace todo correcto, está con la naturaleza de Dios, está sin pecado, pero por qué Jesús tiene que coger la muerte? Mira lo que dice. Dice, así que, ¿verdad? Lo vamos a ver primero en la Reina Valera y después lo vamos a ver en la Amplificada. Mira lo que dice. Así que, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre, ¿verdad? Nosotros somos los hijos, ¿verdad? O la humanidad participó ¿de qué? De carne y sangre. Dios los hizo, ¿verdad? Formó al hombre, ¿verdad? Lo hizo de polvo, lo hizo de lo que sea, puso su vida en él y ahora estaba en la tierra viviendo este hombre, pero era hecho ¿de qué? De carne y de sangre. Eso dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él tenía que participar de lo mismo si quería tener una redención para nosotros, si quería ayudar a la humanidad, ¿verdad? Eso dice, Él también participó de lo mismo, ¿verdad? Él quería salvar a la humanidad siendo Dios. Él tenía que venir a esta tierra, ¿verdad? No estimarse como forma de Dios, ¿verdad? Aferrarse a la forma de Dios, sino que tuvo que entrar a esta tierra como un siervo, cogiendo la condición humana, dice la Escritura, ¿verdad? Y ahora dice aquí, dice, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Por medio de la muerte. ¿Qué muerte? Por medio de la muerte espiritual, ¿verdad? Y su propia muerte en la carne, dice, tenía que destruir, dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ok, otra vez volvamos a Génesis. ¿Estoy hablando mucho? No, ok, me está entendiendo, ¿verdad? Volvamos a Génesis. Desde la caída del hombre, si la paz se vuelve confusión, ya ve el problema. Si el gozo se vuelve en tristeza, ya hay problemas, ¿verdad? Si las personas espiritualmente, Adán y Eva y el resto, están muriendo ahora en lo físico, es porque hubo una muerte espiritual en ellos, ¿verdad? Estamos viendo entonces que el diablo entonces, como tiene la tierra maldita, todo muere. Las plantas mueren, la grama muere. ¿Qué es lo que no muere? Todo muere. Es obvio que alguien tiene dominio sobre la muerte espiritual. ¿O no? ¿Quién tiene ese dominio de acuerdo a este versículo? ¿Me puedes poner esa cosa, please? Thank you. ¿Ah? ¿Quién tiene ese dominio? ¿Quién tiene eso? El diablo. ¿Por qué? Porque ahora él es el ¿qué? El Señor prácticamente de toda la humanidad. Por eso es que tú ves que la gente quiere parar de pecar, no pueden.
La gente quiere tener paz sin Cristo, no se puede. La gente quiere tener gozo sin Dios, no se puede. La gente quiere vivir una vida totalmente libre como vivió Adán y Eva, no se puede sin Dios. ¿Por qué? Porque está todavía la tierra bajo maldición, y mientras ellos estén separados de Dios, ellos mismos están en contra de Dios sin darse cuenta. Y aquí está una condición que corre a través de la humanidad por mucho tiempo. Volvamos a este versículo. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, como volviéndose en un cuerpo, ¿verdad? Dice: ¿para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte. Ok, ¿te recuerdas que leímos en Filipenses capítulo 2, versículo 8? Dice: y él, dice, cogió la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. O él lo hizo a propósito, él lo hizo entendimiento. ¿Por qué? Porque él tenía que tomar totalmente la naturaleza diabólica para podérsele presentar al diablo y hacer lo que tenía que hacer delante del Señor. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, leámoslo juntos, ¿verdad? Leamos 14 y 15, si me haces el favor, por favor, para no perder el hilo, ¿verdad? Sin explicación. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿quién? El diablo, versículo 15. Y librar. Ok, espérate, ¿quieres que lo explique? Ok, gracias por decir que sí, ¿verdad? Eso dice: y librar a todos. ¿Cuáles son todos? Todos. ¿Está hablando desde el principio hasta el día de hoy? Claro que sí, ¿verdad? Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos toda la vida. ¿Servidumbre de quién? Ok, cuando una persona está siempre atemorizada, me voy a morir, me va a caer la enfermedad, me va a caer el quebranto y el dolor, esa persona está sujeta en su vida al que tiene el imperio de la muerte. ¿Yes? Se está diciendo, él tiene que morir en la tierra. Tú sabes, me dan ganas de bajarme, pero no puedo. Ok, hagámosle aquí. No puedo, está en una grabación. Él está, ¿verdad?, en su naturaleza humana, porque cogió cuerpo, en su espíritu vivificado para con Dios, porque él tiene la naturaleza de Dios, pero él tiene que tomar la muerte. Y la muerte espiritual para poder coger la muerte física en una cruz. Espérate. Te das cuenta, empezamos a decir, la gente se echa polvito, se hace esto porque no quiere que se vean las arruguitas, porque no se quiere, ¿verdad? Todo esto es para evitar, ¿verdad?, que los años caigan encima. ¿No es verdad? Ok, la gente se mete en cápsulas, como te estoy diciendo, ¿verdad? Eso salió hace poquito en las noticias de que hay 166 personas en estas cápsulas. La gente se mete en esas cápsulas para preservar el cuerpo, ¿verdad? Hay 166 porque la gente no quiere, prácticamente quiere vivir eternamente. Ese es el punto de la gente. Ellos saben que la tierra está en maldición, y aunque no lo sepan, ¿verdad?, de alguna forma ellos quieren preservar su propia vida. Obviamente te das cuenta, todo eso, tú no me digas a mí que todo eso no trae un caos a la vida de una persona. ¿Cuánto tú te puedes estar preocupando para que no se te vea la arruga sin que traiga un castigo sobre tu vida? ¿Cuándo una persona se tiene que estar preocupando? ¿Me hago los cheeks o no me los hago? Tú sabes, las mejillas, ¿verdad? La gente se hace las mejillas, ¿verdad? Alguien un día me dijo, yo te tengo que hacer algo. Yo dije, ¿qué me vas a hacer? ¿Verdad? Me dice, yo te tengo que meter un poquito de Vax por aquí y Vax por allá. Y yo dije, no, olvídese, yo estoy bien así, no se preocupe, ¿verdad? Estoy bien, no quiero saber nada de eso. Lo que te estoy diciendo es esto. La gente tiene temor ¿de qué? De morir.
de estar enfermo, de estar arruinado, de no salir de una condición. ¿Por qué? Porque esto fue lo que trajo, ¿qué cosa? La maldición. Ok, ahora bien, eso está diciendo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿A quién? Al diablo. Porque si tú tienes temor de que algo te va a pasar, ¿verdad? Si tú tienes temor que a los hijos les pase algo, si tú tienes temor que a tu mujer se te vaya, si tú tienes temor que tu esposo se encuentre otra más bonita que tú y se vaya, si tú tienes temor de que otro se haga amiguito de tu amigo, si tú tienes temor que la cuenta de banco se cierre, si tú tienes temor que no sabes cómo se va a criar tu niño, si tú tienes temor de que no sabes qué va a pasar el día de mañana, si tú tienes temor que tu familia corra el cáncer y pues ya tú sabes lo que posiblemente me vengo a mí. Todo eso es vivir bajo la servidumbre de ¿quién? Del diablo. Todo eso es vivir en maldición. Estamos diciendo, la iglesia no entiende lo que quiere decir la cruz, y la iglesia no entiende lo que quiere decir que las puertas del Hades no van a detenerte. Pero ¿será que una persona cuando vive en esta clase de atadura está viviendo libre? No. Porque si tienes temor de que quizás me roben, que quizás me hagan esto, que tengo que ponerle un GPS al carro, que tengo que ponerle, tú sabes que hay gente que le pone este GPS al teléfono, lo rastrea, ¿verdad? Hay gente que está mirándole los textos a los demás, ¿verdad? Porque yo tengo que saber. Una persona me dijo un día, mira, yo chequeo a mi esposo por todas partes. Y yo dije, wow, qué castigo es eso, ¿verdad? Qué servidumbre, qué atadura, ¿verdad? Qué sujeto a servidumbre a alguien, ¿verdad? No, yo tengo cámara, mire, aquí está mi cámara, ¿verdad? Yo digo, wow, ¿verdad? Aquí está mi cámara, yo veo, ¿verdad? Y yo sé dónde está mi esposo, ahora mismo yo puedo ponerlo y yo le puedo decir dónde está. Wow, esa es una atadura demasiado grande. Vivir así no es tener paz. Obviamente dice, esto es lo que está sucediendo. Mira cómo lo dice la amplificada, porque es obvio que la iglesia tiene que saber el poder de la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no quieres que las puertas del infierno vengan sobre ti, lo vas a detener de una u otra forma. La semana pasada estábamos hablando acerca del nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora estamos hablando acerca del poder de la cruz de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Exactamente por lo que el Señor hizo, porque murió Él y porque tuvo que hacerlo. Mira cómo lo dice en la amplificada. Y aquí sí está traducido. Wow, yo lo leo aquí. Ok. Eso dice, como por lo tanto. Él pudiera convertir en nada y anular todo efecto de aquel que tenía el poder de la muerte. Esto es el ¿qué? El diablo. Aquí está bien explicado, ¿verdad? Dice, él podía, dice, no, perdona, pero no lo puedo leer allá, dice, él pudiera convertir en nada, hacer nada, quitar el poder, esto es lo que está diciendo, ¿verdad? Derrotarlo totalmente, dice, y anular todo efecto de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, ¿el qué? El diablo. Mira lo que dice el versículo 15, Luvia, please. 15. Y también ok, vamos por pedacitos, todavía tenemos tiempo. Dice, y también para que él pudiera liberar y desatar, ¿por cuánto? Por completo, ¿verdad? Dice, a todos aquellos que a través de él, a la muerte, fueran sometidos a la esclavitud durante todo el curso de sus vidas. ¿No es verdad que la gente vive con el temor de morir? ¿No es verdad que la gente vive con el temor de que algo puede pasar?
¿verdad? Y la gente te dice, yo no sé, pero yo tengo un presentimiento. ¿Presentimiento de qué? No sé, yo no me siento bien. Y la gente, please escucha, la gente vive con temores del día de mañana. ¿Por qué tú crees que la gente busca horóscopo? ¿Por qué crees que la gente busca totalmente que le vayan a leer las manos, que le tiren las cartas? ¿Por qué tú crees que la gente al final del año está echando huevitos en un vaso, verdad? ¿Por qué tú crees que la gente está haciendo todas estas cosas? Porque quieren saber el futuro. Si tú estás tan miedoso de lo que puede venir el futuro, es la única razón por la que estás haciendo esto. Porque si tú estás totalmente seguro de que Dios hizo algo por ti, tú no vas a estar pendiente de esto. Obviamente Jesús viene a la tierra, ¿verdad? Y otra vez la gente tiene temores desde el principio. Y Jesús viene a la tierra y tú lo miras cómo vive Jesús. ¿Tenía miedo de entrar en medio de su enemigo? No. ¿Tenía temor de que una enfermedad no se pudiera hacer? ¿Tenía temor de que iba a echar afuera un demonio y no iba a suceder? No, tú lo miras viviendo en paz, viviendo no en confusión, viviendo en libertad totalmente, porque Él tiene la naturaleza ¿de quién? De la naturaleza de Dios. Tú te das cuenta que desde que esto sucedió en toda la tierra, toda la maldición cayó, la gente vive toda la vida ¿qué? En temor. Dice, Él cogió la muerte para Él poderle quitar eso al diablo, ¿verdad? ¿Cómo lo iba a hacer? Lo iba a hacer nada más ¿de qué forma? Muriendo, ¿verdad? Tú te das cuenta, te hago una pregunta. Cuando una persona está, ¿qué va a pasar el día de mañana? Tiene un castigo sobre su vida. Please. ¿Qué va a pasar? ¿Me va a dejar mi mujer? ¿Me va a dejar esto? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo mi marido? ¿Qué están haciendo mis hijos? ¿Verdad? La pregunta favorita de los hijos para de las madres para los padres para los hijos, ¿qué es? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es siempre un temor constantemente. ¿Sí me entiendes? La iglesia no ha entendido lo que verdaderamente Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué vino? ¿Verdad? Porque siempre está atemorizada, no entendiendo lo que verdaderamente sucedió. Ahora bien, dice, y también para que Él pudiese liberar y desatar por completo a todos aquellos que a través del acechante. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Quiero poder leer aquí. Acechante, ¿qué quiere decir acechante? Siempre te está acechando. Tú sabes cuando una persona te está acechando, te tiene entre la espada y la pared. Ya no tienes nada atrás, ¿verdad? Tienes una pared. Una persona acechada se tiene que ver en esta condición. Me agarraste. Ahora yo tengo que hacer lo que tú dices, ¿verdad? Y en este caso era ¿qué? El temor, miedo a la muerte. Todos fueron sometidos a la esclavitud durante el curso de sus vidas. Al atravesar la muerte, Él destruyó, convirtió en nada al que tenía el poder de la muerte. ¿Será que Dios quiere a su iglesia? Si la iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno, la iglesia tiene que saber esta cosa, ¿verdad? Y no estar en esta atadura de estar pensando, ¿será que me van a botar del trabajo? ¿Por qué tú crees que la gente se enoja cuando le dan a un raise a otra persona? ¿Por qué tú crees? Por temores, ¿verdad? Si la persona, si el jefe le cae como monedita de oro a la nueva persona, inmediatamente los otros ¿cómo se van poniendo? Mal. ¿Por qué? Por temor. Tú te das cuenta que es constantemente, ¿será que voy a perder el trabajo? ¿Será que me va a suceder esto? ¿Será que me va a suceder lo otro? Y constantemente dice, Él hizo que por su muerte Él le quitó este poder al enemigo para que no estuviera contra nadie así. Te das cuenta que la gente no entiende esto. Ahora bien, ¿vamos a morir? Tú no lo puedes detener, ¿verdad? A menos que te quieras meter en una cápsula de esa.
¿verdad? Ok, estando en esta carne, ¿vamos a morir? No tenemos otra. No hay otra solución. Ahora bien, si la gente lo que tiene es temor de morir, ¿tú has visto personas cómo se ponen muchas veces cuando un ser querido o un amigo se muere? ¿Mm? ¿Por qué? No tiene, pero la escritura dice que la iglesia tiene esperanza y no podemos actuar como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Pablo dijo, para mí el ¿es que? Oh, espérate. El morir es que ganancia. Si yo me muero en la tierra, es obviamente que mi espíritu no muere. ¿Por qué? Porque tengo la naturaleza de Dios, acepté a Jesucristo como Señor y Salvador. Y lo único que pasa es que cuando me voy de aquí a esta tierra y dejo este traje terrenal, ¿verdad? Este traje terrenal hay que meterlo en algún lugar. ¿Verdad? No lo vas a dejar por ahí que se descomponga. Lo vas a meter en un lugar. ¿Y cuál es el lugar correcto de acuerdo a la humanidad en que nosotros vivimos? ¿Verdad? O lo quemas o lo metes en una cajita debajo de no sé cuántos pies de tierra. ¿Verdad? La escritura dice, ¿verdad? Te dice claramente que ese cuerpo está ¿qué? Durmiendo. Pero tu espíritu está ¿qué? Vivo. ¿Y tú crees que cuando la persona se fue en la tierra, el espíritu y el alma de esa persona están en ese carapacho? No. ¿Podemos evitar la muerte? No, ok. Cuando tú miras la gente cómo reacciona cuando un ser querido se ha muerto o cuando un amigo se ha muerto, ellos reaccionan de una manera que no es lo mejor. Porque ellos reaccionan como que jamás ni nunca van a volver a ver a esa persona. Y cogen lo que se llama duelo. Una cosa es extrañar a un ser querido. Y otra cosa es coger duelo. Porque el duelo lo que trae es prácticamente un tormento para la persona. Como yo lo sé. Porque se han abierto a desesperanza. Se han abierto a dolor. Se han abierto a la tristeza. Se han abierto como que ya se acabó el mundo. Tú ves cuando las personas muchas veces, ¿verdad? Y no estoy haciendo nada gracioso de eso, please entienda mi corazón, ¿verdad? Porque no es así. Simplemente estoy trayendo una enseñanza de cómo la gente está atadas con dolores, ¿verdad? Tú ves, la gente dice, se quieren ir, están tirando el féretro, ¿verdad? Y se quieren tirar para adentro. Y yo no sé si tú conoces, yo conozco de personas que un individuo se murió hace 10 años y para esa persona es como que se murió ahora mismo. ¿Qué está cogiendo esta persona? ¿Mm? ¿Qué está cogiendo esta persona? Eso quiere decir que está cogiendo una naturaleza y un espíritu que no es el de Dios. Porque a la iglesia le dicen, tú no puedes actuar como los que no tienen esperanza. Y esto es algo, please escuche, esto yo lo he venido meditando de un tiempo atrás, no es ahora, ¿verdad? Esto yo lo he meditado porque eventualmente se me va a morir el perro que no es mío, que vive en la casa. Se va a morir el pancake que no es mío, que vive en la casa. Un gato que está en la casa, ¿verdad? Se van a morir las cucarachas. No tengo cucarachas, pero se van a morir. Se me van a morir las plantitas, ¿verdad? Eventualmente, y eso no lo puedes evitar. Y es natural que mis seres queridos poco a poco se están yendo ya, ¿verdad? No lo puedes evitar. Una persona tiene que prepararse porque coger el espíritu que nos tenía atados es totalmente ¿qué? Muerte. Es nuevamente volver a coger algo que Dios ya destruyó.
Dios trae esperanza a la gente, porque entonces cuando tú ves la escritura de Gálatas 3, veamos cómo lo dice, ¿verdad? Lo leímos este martes. Gálatas 3:13. Dice, mira la versión de TLA, ¿verdad? Dice, pero Cristo, ¿quién? Cristo prefirió recibir por nosotros, y aquí viene donde está que nosotros tenemos salvación, ¿verdad? Dice, prefirió recibir por nosotros en un madero, en una cruz. Jesús coge la parte que nosotros no podemos hacer y se pega en muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8, ¿verdad? Aquí es donde tú ves, la gente considera que el evangelio y la cruz de Cristo es una locura, pero para usted y para mí, la cruz de Cristo es poder de Dios en este tiempo y todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nos libra, porque nos salva, y no tenemos que estar cogidos todavía con la maldición de la ley, ¿verdad? Porque ya Dios nos sacó de eso. Dice, pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Tú ves que la iglesia entonces, ¿verdad?, no está para abolir la ley. Jesús mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley, ¿verdad? Habla de una ley de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Cristo? No vas a hacer mal, es la ley del amor que la escritura habla, ¿verdad? Obviamente está diciendo que nosotros podemos vivir así. Dice, de esa manera nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a todo aquel que muera colgado de un ¿qué? Madero. Tú te das cuenta, Jesús tiene que morir por una humanidad que está todos los días bajo maldición, y todos los días el diablo está prevaleciendo, está ganando ventaja contra ellos. Está todos los días. Tú conoces una persona que no está en el Señor, que está preocupada todos los días, que siempre algo le está afectando, ¿verdad? Y se levantan asustados, se levantan esto. Miran el teléfono de alguien que los está llamando de lejos. Dicen, ay Dios mío, ¿qué será lo que está pasando, verdad? Mira quién me está llamando. Oh my God. Pero la gente vive así. ¿Será que Dios quiere a la congregación, a los hijos lavados por la sangre del Cristo, que vivan de esta manera? No, Él dice, yo abolí eso, yo paré eso, yo dejé esto totalmente como que en nada, lo dejé sin poder. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda vivir prevaleciendo, siga ganando, siga cogiendo ventaja contra el enemigo. Esta es la iglesia. Yo voy a edificar la iglesia, ¿verdad? Y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ¿quién? Contra la iglesia. No van a tener de mí si nosotros entendemos. Ahora bien, Jesús va a lo más profundo de la tierra, decide morir, ¿verdad? Decide coger la maldición por nosotros. Léete Isaías capítulo 53 y vas a entender mucho de lo que sucedió ahí, cómo Dios pone todo el castigo del pecado de la humanidad sobre la persona que es en Cristo Jesús, cómo Él muere, ¿verdad? Tú lo miras todo eso ahí. Jesús muere totalmente. El diablo se cree que lo tiene acorralado en el infierno. Se cree que esto es, ¿verdad? Él no sabe que él no pecó. Y Dios no lo puede dejar ahí, justificadamente no lo puede dejar. Él no pecó. Fue Dios que puso todo el pecado, toda la enfermedad, toda la maldición sobre de él, ¿verdad? Porque alguien tiene que pagar ese castigo para que usted y yo no vayamos por allá. Esto lo dice claramente la escritura. Y dice, las puertas del Hades, ¿verdad? Y dice la escritura claramente que el Hades no lo pudo detener. Él está pensando que tiene acorralado a alguien allá que va a quedarse ahí, ¿verdad? Según él, ya se me fue el quebranto y el dolor, ¿verdad? De que ahora ya no va a haber nadie reprendiendo demonios, ya no va a haber nadie que puede contra la enfermedad de una persona. Según él, ahora todo el mundo yo le puedo hacer frente, porque después de todo ya yo gané, ya tenía que me estaba haciendo estorbo en la tierra. Y lo que él no sabe es que Dios Padre lo libera de la muerte
espiritual, lo vivifica espiritualmente en las regiones de abajo de la tierra y lo levanta. Y ahora que lo levanta, entonces el Señor le dice: yo tengo las llaves del poder de la muerte, ¿verdad? Del imperio de la muerte, y yo se lo doy ¿a quién? A la iglesia. ¿A quién se lo pasa entonces? A nosotros. Y si nosotros podemos entender entonces el poder que hay en la cruz del Cristo Jesús, Él muriendo allá, entonces tú no vas a permitir que el diablo te esté cuqueando todo el tiempo. Ni con temores, ni con quebranto, ni con dolor. Ese temor era para los que vivían en maldición, pero no para la iglesia que es redimida por Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que tiene que entender el poder de la cruz? Nosotros. Entonces, ¿será que tú puedes reprender una enfermedad? Claro que sí. Entonces, ¿será que cuando quiera venir el tormento del temor, que cómo estarán mis hijos, qué está haciendo mi esposa, qué está haciendo mi esposo, qué va a ser del futuro de esto, qué va a hacer con mi cuenta de banco, qué va a hacer cuando a mi casa suceda esto? Tú tienes poder. ¿Para qué? Para no dejarte atormentar por uno que ya fue atormentado, ya fue aniquilado, ya le quitaron todo para que la iglesia tenga ¿qué? El poder del Señor. Así es. Si nosotros podemos por lo menos entender, espérate, yo no lo puedo hacer en mi propia fuerza, pero hay uno que lo hizo y lo hizo para mí. Entonces es verdad que las puertas del infierno no van a prevalecer contra mí. ¿Por qué te tiene que suceder la cáncer a ti? ¿Por qué te tiene que suceder a ti el desalojo? ¿Por qué tiene que suceder a ti que tu mujer se te vaya? ¿Por qué te tiene que suceder a ti que tus hijos no logren lo que tienen que lograr? ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede estarse comiendo las uñas y pensando qué va a ser de mi vida? Esto es un tormento y Jesús ya hizo algo por ese tormento y se llama cruz. Y en esa cruz Él puso, dice la Biblia en Colosenses, Él escribió todo lo que estaba decretado contra nosotros y lo clavó en la cruz del Calvario para que la iglesia tuviera ¿qué? La libertad, pudiera vivir entonces como Adán empezó a vivir, en libertad, en dominio, en poder, en salud, en bendición, no confusión, no tristeza, no dolor, no temor, que pudiéramos vivir como ¿quién? Como Jesús caminaba en la tierra. Si había alguien que demostraba que tenía dominio, era Jesús. Si había alguien que sabía lo que tenía que hacer, era Jesús. Y tú ves que la muerte no tenía nada con él, ¿verdad? Y él podía hacer libremente todo lo que quería. Si la iglesia por lo menos puede entender, es por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario que yo puedo vivir en paz, que yo puedo vivir con mi mente correcta, que puedo vivir en gozo, que puedo vivir en salud, que puedo vivir confiando en que el Señor me va a ayudar a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Entonces quiere decir que tú puedes prevalecer. Entonces quiere decir que las puertas del infierno no prevalecen contra ti. Pero es obviamente que tenemos que hacer ¿qué? Coger en fe lo que Dios ha dado y empezar a caminar. Please escuche, la gente vive en tormento, no me digas que no. La gente que no conoce al Señor vive en tormento, viven que no saben qué hacer, viven en confusión, no saben si estudiar esto o si estudiar lo otro, no saben si ir a trabajar aquí o si ir a trabajar allá, no saben si cojo esta mujer por esposa o no cojo este hombre por esposo, no saben muchas cosas y eso tiene su propio tormento. El Señor no quiere que nosotros vivamos así. Dios nos dio el regalo más glorioso que puede haber por medio de la cruz y se llama el Espíritu de Dios. Y Él te va a enseñar todas las cosas y Él te va a decir todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que Él oiga del Padre y del Hijo, te las va a soplar en tu corazón para que tú hagas, para que tú no tengas que vivir bajo el juicio de alguien que ya está caído. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias y te bendecimos. Señor, que nosotros podamos ver
que verdaderamente tú lograste en la cruz del Calvario para con nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos caminar en dominio, Señor. Las puertas del Hades no pueden ponernos zancadilla, no nos pueden evitar, no nos pueden detener, Señor, porque el que edifica mi vida, el que edifica la iglesia, se llama Jesucristo mismo, el que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y mientras Él esté en su trono santo, y mientras Él esté gobernando, y mientras Él esté haciendo lo que su Padre le diga que haga, entonces yo estoy seguro. Padre, perdónanos si nosotros hemos querido coger otra vez nuevamente, Señor, ventaja de uno que ya está caído, que ya está dañado, que está estropeado, que no tiene poder, Señor. Si queremos coger otra vez ese temor, Señor, que agoniza a la gente. No, Padre Santo, nosotros tenemos que vivir una vida en victoria como tú quieres que nosotros la vivamos, porque después de todo el infierno no nos puede detener. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos ver estas verdades espirituales y podamos caminar con ellas, porque después de todo es un hecho el que tú hayas muerto por la iglesia y la hayas puesto libre y le hayas dado el poder de la vida, de la muerte, que le hayas dado la potestad contra serpientes, contra escorpiones, para que no les hagan daño, y que nosotros tenemos entonces el poder tuyo para hacer el bien en esta tierra mientras estamos aquí. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre te pedimos que la revelación tuya de tu palabra esté en nuestros corazones y que podamos correr con esta verdad para ayudarle a otros mientras nos ayudamos a nosotros mismos por medio de tu poder. Gracias, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, la iglesia dice, en el nombre de todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, vaya en el poder del Padre. Gracias por haber venido. Que Dios los bendiga. Que se mantengan bien con la ayuda del Señor y la paz del Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos.